Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:1 dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La voz de Dios se levanta, la voz de Dios se alza a nuestros corazones. La voz de Dios nos ayuda a entender que Él es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Por eso la palabra del Señor está diciendo: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La sabiduría está llamando, mis hermanos, gritando está la experiencia que Dios quiere que vivamos en nuestro caminar con Él. Nuestro caminar con Dios, mis hermanos, es un peregrinaje de vida, un aprendizaje constante. Es todos los días estar redescubriendo cómo somos nosotros y quién es Él. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros y cómo parecernos más a Él? Hemos venido viendo a lo largo del capítulo 7 y parte del 6 del libro de Proverbios toda una serie de consejos en torno a la búsqueda de la santidad, de la integridad, del respeto, de la fidelidad en el hogar, de cómo evitar caer en las redes, en las trampas que pone el mundo, que pone el enemigo, que pone aquellas personas promiscuas, inescrupulosas, que viven una vida desordenada, sin temor de Dios e irrespetando el sagrado vínculo del matrimonio. Sean solteros, sean casados, no tienen temor de Dios y solamente buscan destruir, dañar lo que Dios ha establecido como santo, lo que Dios ha bendecido. Porque el hogar, el matrimonio, Dios lo constituyó y dijo, y los bendijo Dios. Dios bendijo la unión de la pareja. Dios bendijo el hogar. Dios bendijo el matrimonio y de esa manera debe mantenerse. Ahora bien, entramos en esta nueva etapa con el capítulo 8, versículo 1, donde nos invita nuevamente el Señor y de una manera muy puntual nos hace un llamado de atención. Nos dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan de verdad cuando el entendimiento alza su voz. Dios nos habla de muchas maneras, principalmente y como prioridad la palabra de Dios. La escritura bíblica, las sagradas escrituras, la voz de Dios escrita y revelada a través de la Biblia. La palabra de Dios, mis hermanos, es Dios revelándose a nosotros. La palabra de Dios es Cristo en nosotros. Él es el Verbo y el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Pero aún así el Verbo sigue siendo la voz de Dios, el accionar de Dios. Por su palabra fueron hechas todas las cosas y todas las cosas subsisten gracias a Él. En Él, por Él y para Él fue todo lo creado. Así que de la voz de Dios, de la palabra de Dios está la palabra creadora, pero también de la voz de Dios está la palabra de sabiduría, la palabra de entendimiento. De la voz de Dios está la verdad, está lo que es realmente importante en la vida del ser humano. Por eso el Señor estaba mostrándonos que la sabiduría viene a nosotros, clama la sabiduría, habla, llama, nos invita y la sabiduría nos está llamando a seguirle. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho tal vez a lo largo de muchos devocionales anteriores, la sabiduría es Dios mismo. Él es la verdadera sabiduría. Cristo es la sabiduría a través del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios, el Espíritu Santo lo pone en nosotros para que podamos vivir una vida agradable delante de Él. La sabiduría nos lleva al entendimiento. La sabiduría nos lleva a la comprensión, a la inteligencia, a saber y tener el conocimiento de Dios, por el cual, por falta de Él, dice la Escritura, muchos perecieron. Pero el conocimiento por sí solo solamente mata y destruye. El conocimiento tiene que tener sabiduría. La sabiduría es qué saber, cómo hacer con ese conocimiento, qué hacer con lo que sabemos, qué hacer con el conocimiento que Dios nos ha revelado. El principio de la sabiduría, lo dice el libro de Proverbios desde el capítulo 1, es el temor al Señor. O sea, ¿por dónde arrancamos a tener sabiduría? Por tener temor de Dios. Y si tengo temor de Dios, entonces lo escucho, oigo, presto atención. Ahí está la base. Presta atención a la voz del Señor. No solamente nos habla a través de su palabra, sino que utiliza un sinfín de circunstancias a nuestro alrededor para mostrarnos el camino, para mostrarnos su fidelidad, su amor y su misericordia. Así que escucha
Escucha cuando la sabiduría de Dios llama. Presta atención al entendimiento de Dios y vive tu pasión por Jesús.